Rafa nos consiguió, ¿tú lo conseguiste? ¿Tú lo conseguiste? Me copié de la Biblia. En la Biblia, ok. Nada más que aquí no quiere decir que sean distintas. Porque hay unas que están en los dos lados, por ejemplo, Marcos. Ay, a ver. Nada más tiene dos parábolas Marcos. Habría que ver, porque se me hace raro. Pero bueno, ahí ustedes échenle un ojo. Hay más. Hay más. Seguramente yo en Google busqué y decía que entre 50 y 80. Así es que imagínense. ¿Quién da más? Pero bueno, no pasan de 100, eso sí es seguro. Bueno, la vez pasada, si mal no recuerdo, es que ya es bien tarde, nos habíamos quedado con lo de la transfiguración y estuvimos viendo el contexto, ¿verdad?, en que se da ese episodio tan importante y tan central. Eso ya lo damos por visto, ¿verdad? No me acuerdo en qué número nos habíamos quedado. 554. Lo leímos, ¿verdad? Porque a partir de ahí empezamos todo eso. Ahora vamos con el 555. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿podríamos empezar, Lidia? Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar a su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Sáltate de latín. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Ok, entonces, un dato importante, ¿verdad? Jesús muestra su gloria divina confirmando así la confesión de Pedro. Pedro que había confesado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, la transfiguración muestra a Pedro, a Santiago y a Juan que efectivamente era un personaje lleno de gloria, aunque esa gloria la mantenía escondida durante toda su vida, salvo en ese momento. Y bueno, confirma también de que para llegar a la resurrección es necesario pasar por la cruz. Número 556. Rafa, por favor. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora, nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El catecismo aquí hace un paralelismo, ¿verdad? Paralelismo.
En al inicio de la vida pública de Jesús, tenemos el inicio de la vida pública. ¿Qué es lo que sucede? El bautismo de Juan, ¿verdad? Por Juan. Y ahí hay una manifestación de la Trinidad, del Padre y el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Se acuerdan, verdad? Al inicio de la vida pública, con el bautismo de Juan, el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo se manifiestan sobre Jesús. La voz que dice, este es mi Hijo, muy amado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que desciende sobre él. Y esto, el catecismo dice, es la manifestación del misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La primera regeneración, o sea, aquí anticipa la primera regeneración por nuestro bautismo. Bueno, dice al inicio también de la pasión o de la subida a Jerusalén, inicia la subida a Jerusalén, o sea, inicia la Pascua, ¿verdad? En la transfiguración también se manifiesta el Padre y el Espíritu Santo con Jesús. Y dice el texto, esto es una anticipación de nuestra última regeneración. Que es por nuestra muerte. Si ven el paralelismo que hace el catecismo, el bautismo de Juan, en el que se manifiesta la Trinidad, nos habla de nuestra primera regeneración. Hay una primera regeneración en nosotros, el día en que, recuerden ustedes, en el bautismo somos transformados en hijos de Dios. Pero ese ser hijos de Dios no se nota. Tú ves a tu vecino cristiano y bautizado y dices, pues este es otro cualquiera igual que yo. No notamos que somos hijos de Dios. Bueno, vendrá una última o segunda regeneración en la que ahora sí, a la hora de la muerte, seremos transformados plenamente en hijos e hijas de Dios. Y ahí sí, será evidente que tú eres hijo de Dios como yo y como Cristo. Entonces, el catecismo le da tanta importancia a la transfiguración como al bautismo de Juan. Y ciertamente los tiene, ¿no? Ambos son momentos claves en la vida de Jesús. En uno arranca su vida pública, en otro arranca su camino hacia la Pascua. Esto es lo más importante que tenemos que entender. Es la transfiguración, el momento del arranque hacia Jerusalén. ¿Ok? Bueno, un poquito más adelante la Biblia literalmente lo dice. Al llegar la plenitud, al llegar el momento, él toma la decisión de subir a Jerusalén. Pero eso sucede unos versículos después de la transfiguración. En realidad,
Jesús ya estaba tomando esa decisión desde que, como les comentaba la vez pasada, entra en una crisis y se va incluso a territorio pagano para tomar aire, ¿verdad? De lo que ha estado sucediendo en Galilea. Bueno, vamos a pasar a lo que es precisamente la subida a Jerusalén. Tere, por favor. Número 557. Sí. La subida de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén, dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Bueno, entonces, estamos redundando en el mismo tema, ¿verdad? El momento de la transfiguración está íntimamente asociado a su subida a Jerusalén, su ida a entregar la vida por nosotros. Y dice el texto, bueno, es que no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es un texto tomado de Lucas 13. Número 558, Adriana, no, Antonia, perdón. Todavía no me aprendo los nombres. 58, el siguiente. Dice: Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a sus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús llega a Jerusalén lastimándose, ¿verdad? Sintiéndose triste porque Jerusalén pues será quien lo entregue a la muerte. Pero llora por eso. Le da tristeza porque Jerusalén es el símbolo de todo el culto, la ley, el templo, ¿verdad? Todo lo que significa la antigua alianza. Y todo el pueblo que vivía bajo la ley de Moisés. Aquí está eso que les decía yo, ¿verdad? Uno de los títulos de Jesús que rara vez aparece, Jesús gallina, ¿verdad? Llora como quisiera yo arroparte como la gallina a sus polluelos. Y bueno, por último, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, 559, Catalina, por favor. ¿Cómo va a Jerusalén las profecías? Jesús reunió siempre las expectativas populares de hacer rey, pero elige en el momento, prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es llamado como el hijo de David, el que trae la salvación. Osama quiere decir salvámonos, damos la salvación. Pues bien, el rey de la gloria entra en su ciudad montado de su asno, y se no conquista la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la venida a la libertad, Ni por la astucia, ni por la violencia, ni por la humildad, da testimonio de verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, y la clama de Dios. Los ángeles anunciaban a los pastores, aclamación del
para introducir el memorial de la Pascua del Señor. Bueno, ok, entonces todos ubicamos ese acontecimiento en el que Jesús entra en Jerusalén. No entra en un caballo, no entra en un elefante, ¿verdad? Que eran los animales de guerra, ¿verdad? Entra en un asno. De tal manera que vuelve a ser chocante para alguien que ve en Jesús al Mesías, pues verlo entrar en un asno, ¿verdad? Lo lógico era que un verdadero Mesías entrara a caballo, o en un elefante, o en camello, ¿verdad? Pero no, entra en un asno. Y bueno, pues este otro dato, ¿verdad? De estos cantos con que lo aclaman, están introducidos en la liturgia a la hora que hacemos el santo, ¿verdad? El santo asume esas aclamaciones del día en el que Jesús entra a Jerusalén para entregar su vida, de la misma manera que el santo es el momento en que aclamamos el inicio de la narración de la muerte y de la entrega de Jesús. Así como Jesús entra a Jerusalén a dar su vida, aclamado como Hosana, hijo de David, así también a la hora en la que vamos a consagrar el pan y el vino en el cuerpo entregado y la sangre derramada del Señor, también nosotros lo aclamamos como Hosana, ¿verdad? Bien. Por último, Yolanda. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. Y aprovecho para decir, ¿verdad? Aguas. No es que Jesús haya entrado el domingo anterior a la crucifixión. Nosotros juntamos esos dos momentos para una sola semana, pero no quiere decir que el día en que entra Jesús en Jerusalén es el domingo anterior. En realidad pudieron, y lo más lógico es que hayan pasado varios días en los que se dan estas confrontaciones con las autoridades ahí en Jerusalén, en lo que traman el atraparlo y en lo que se lleva a cabo el juicio y todo. Lo más probable es que hayan pasado muchos más días que solo 3, ¿verdad? Domingo a jueves, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan bien presente, no es como también, por ejemplo, la Navidad, no es que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Asimismo, no es que Jesús haya entrado el domingo antes del Viernes Santo, ¿ok? Así lo celebramos. Eso es otra cosa distinta. Bueno, vamos ahora a empezar lo del artículo 4, que es lo que decimos en el credo de Jesucristo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Número 571, Mónica, por favor. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. El misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo es el centro de la buena noticia, del Evangelio y, por lo tanto, del reino de Dios. Es el centro, es la parte fundamental. Es el centro del querigma, ¿verdad? También recuerdan esto del querigma, ¿verdad?
estos 5 elementos que forman la columna central. Dios nos ama, nosotros somos pecadores y nos separamos así de Dios. Cristo, el tercer punto, muere por nosotros y resucita para darnos una nueva vida con el perdón de Dios, ¿verdad? Luego el cuarto es la venida del Espíritu Santo, el Espíritu que nos hace construir como iglesia, nos impulsa a aceptar a Jesús como ese Señor. Luego el quinto es esta iglesia que es enviada a anunciar la buena nueva. Bueno, el central es Jesús muere y resucita para nuestra salvación. De hecho, creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En la construcción de los evangelios, de los 4 evangelios, sabemos que había, antes de estos evangelios, una serie de textos que los apóstoles y los predicadores cristianos utilizaban para ir a anunciar, para ir a hablar de Jesús. Lo que se llama, y lo dijimos en su tiempo, la fuente Q. Dentro de todos estos textos que están perdidos, ya no existen, ¿verdad? Dentro de todos estos textos había especialmente uno que era la narración de la muerte y resurrección, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso que narra esa etapa de la vida de Jesús ya estaba escrito desde antes de los evangelios y todos los predicadores los utilizaban. Claro, una vez que quedaron construidos los evangelios, pues ¿para qué tienes ese borrador si ya tienes este otro texto mucho más rico, verdad? Mejor usamos este y no aquellos otros. Por eso se perdieron. Pero el relato de la pasión, muerte y resurrección fue lo primero que se escribió sobre Jesús. ¿Ok? Y si ustedes lo analizan, se darán cuenta que es lo que más se repite en los 4 evangelios. Tan es así que el Viernes Santo, tanto el Domingo de Ramos como el Viernes Santo, leemos los textos y se parecen mucho, ¿verdad? Y eso que el Evangelio de Juan está distinto, pero sin embargo sigue el mismo ritmo. Bueno, nos saltamos al párrafo 1, del cual vamos a ver muy pocas cosas. Número 574, Lupita, por favor. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderlo. Por algunas de sus obras, Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profeticismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte apedreada. Bueno, no sé si tu catecismo no lo tiene, pero entre paréntesis, al menos el mío tiene, por algunas de las obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con publicanos y pecadores públicos. Sí, no lo tiene. Bueno, ahí hay unos ejemplos por los cuales, de las obras por las que los escribas y fariseos y los sacerdotes lo odiaron, haciendo todas estas cosas. Les provocó el odio, ¿verdad? Leti, ¿puedes continuar? El 575. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén.
solamente polémicas. Fueron los fariseos los que le Previnieron del privilegio del peligro. Jesús hablaba a algunos de ellos, como al escriba de Marcos 12. no me vale de su casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite, al pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y las posturas que dirige a Dios como Padre, carácter central Del mandamiento. Bueno, ciertamente Jesús será un signo de contradicción, como dice aquí, ¿verdad? Esto se percibe desde el inicio de su vida, ya en la misma sinagoga de Nazaret. Ustedes recuerdan que cuando inicia su ministerio, después de haber hecho algunas cosas en Galilea, va a Nazaret, a la sinagoga, y le dicen: a ver, haz aquí alguno de los signos que has realizado por allá. Y él hasta le responde con esa frase famosa, ¿verdad? Nadie es profeta en su muerte. Los de Nazaret hasta querían desbarrancarlo, ¿verdad? Por la respuesta que les dio. A lo largo de toda su vida fue signo de contradicción. Causó polémica, pues es lo que quiere decir esto. Por supuesto que Jesús, entonces, y todavía hoy, es signo de contradicción, genera polémica, incluso dentro de la misma iglesia. Hay quienes quieren ver a un Jesús muy místico, muy elevado. Hay quienes quieren ver a un Jesús muy revolucionario, nada que ver con Dios, ¿verdad? Bueno, por supuesto que siempre, y por ejemplo, lo vimos cuando las herejías, algunos pensaban de Jesús que era verdadero Dios, pero otros no. Otros decían que era verdadero Dios, pero no era verdadero hombre. Lo recordarán, ¿verdad? Que estuvimos viendo todo eso. Hoy y siempre Jesús será signo de contradicción. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Sobrepasa la mente humana. Bueno, vamos a saltarnos esto de Jesús y la ley, y Jesús y el templo, que no me parecen tan importantes. Vamos a Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Número 587. Me falta por aquí. Catalina, ya habías leído, ¿verdad? Entonces, Concepción, Conchita. La ley y el templo pudieron ser ocasiones de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel. La razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Efectivamente, sabemos bien, yo creo que por eso me lo estoy saltando, sabemos bien que Jesús y la ley tuvieron siempre pique, ¿verdad? Aun cuando su intención no era abolir la ley, pues se la saltaba en distintas ocasiones. Y con el templo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces dijo, por ejemplo, si tú llevas una ofrenda al templo, pero sabes que estás peleado con alguien, deja tu ofrenda y mejor primero te reconcilias y ya luego la llevas, ¿verdad? O sea, con todo lo importante que era para Israel el templo, Jesús también lo relativizaba, ¿verdad? Él mismo le daba su importancia cuando expulsa a los vendedores del templo, ¿verdad? Otro momento de escándalo con los sacerdotes, en fin. Bueno, dice, si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades de Israel, la razón está en que Jesús
acepta ser verdadera piedra de escándalo para las autoridades. Así lo aceptó. A lo largo de su vida, él asumió que tenía que pasar todo eso, ese conflicto. 589, Roger, por favor. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores lo admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Claro, esto es quizá lo que más les escandalizaba a los fariseos, que Jesús se pusiera a perdonar pecados. Nadie puede perdonar los pecados más que Dios. Entonces, o Jesús es un blasfemo, porque está haciendo algo que es propio de Dios, o efectivamente Jesús es hijo de Dios, tiene la autoridad divina, y entonces eso vuelve a ser un escándalo, porque ¿cómo es posible que Dios esté en medio de nosotros? Si para la ley de Israel, Dios está más allá de todo. Recuerden ustedes que en el templo de Jerusalén había un espacio reservado que se llama el Santo de los Santos, cubierto todo él, rodeado de cortinas, ¿verdad?, que caían desde el cielo desde el techo hasta el piso, y en el que nadie podía entrar porque ahí ponía Dios sus pies, era el estrado de sus pies. Ahí adentro habitaba Dios, y nadie podía verlo. Solo el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar. Entonces, ¿cómo es posible que ese Dios nadie lo puede ver? Porque incluso si lo ves, mueres. Por eso los fariseos y los judíos se ponían rostro en tierra cuando se pronunciaba el nombre de Dios. Nadie quería ver a Dios. Bueno, aquí está la contradicción. O perdona los pecados de a de veras y es Dios, o no los perdona y es blasfemo. Y ambas cosas escandalizaban. Y escandalizaba, por supuesto, que él, siendo un profeta, él, siendo un hombre de Dios, conviviera con los pecadores de esa manera tan abierta, ¿verdad? Eso era un escándalo. Jesús siempre escandalizó. Pero era todo porque no creían en él. Entonces todo esto era porque nadie creía en él, no creían que era el hijo de Dios. Es que era imposible que en realidad pudieran creer que era hijo de Dios. No había forma de entender que Dios se hiciera hombre. Primero que tuviera un hijo y luego que ese hijo se hiciera hombre. Por eso esa profesión de Pedro, él dice, esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y por qué lo condenan? Según el Evangelio de Juan, no te condenamos por ninguna de las cosas que haces, sino porque te dices que eres hijo de Dios y por eso te igualas a Él. Era imposible para un judío entender que Dios se hiciera hombre. La encarnación es un escándalo, reverendo escándalo para los judíos. Y bueno, también para toda la humanidad. Bueno, de aquí nos pasamos. Bueno, con eso terminamos este párrafo que habla acerca de Jesús e Israel. Y ahora sí pasamos al párrafo número 2, el proceso de Jesús. Jesús murió crucificado. A ver, Alicia, por favor. Divisiones de las autoridades judías
eran en secreto disciplinados. Eran discípulos Eran en secreto, discípulos de Jesús. Sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que el día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos hubieran abrazado la fe hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios De la ley. Bueno, de entrada hay que decirlo, lo dice aquí el catecismo, ¿verdad? No nos hagamos una idea de que todos los fariseos, todos los sacerdotes estaban en contra de Jesús. No. Incluso recuerden ustedes de aquel que les dice, miren, déjenlo, porque si esto es, bueno, cuando juzgan a Pedro, ¿verdad? Miren, déjenlo, si esto es obra de Dios, no van a poder acabarla, no van a poder ir en contra. Si es obra humana, al rato se acaba. Fíjense cómo en la misma secta de los fariseos y de los sacerdotes y las autoridades judías, habían muchos que aceptaban a Jesús. Claro, muchos de ellos con miedo, ¿verdad? Porque había una buena dosis de miembros de esas sectas y de esas autoridades que definitivamente estaban enfurecidos. Pero, como le dice Santiago a San Pablo más adelante, hay muchos, hay miles que han seguido a Jesús, aunque son seguidores de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, primer dato que nos quiere dar el catecismo es la contradicción, la vivían los mismos fariseos, escribas y sacerdotes, ¿verdad? Bueno. Pero porque él realizaba su milagro, por eso lo seguían, para que estaban en contra de él, se iban convirtiendo. Pues mira, no solamente por los milagros que hacía, sino por la forma de hablar. La forma de hablar, sí, exacto. O sea, seguro que habla con autoridad. decían, unos hablan con autoridad. Y sana. Y yo no veo que tú escuches la parábola del hijo pródigo y no digas, no, pues sí, tienes razón. Dios es un padre amoroso. Incluso entre los escribas y fariseos. Entonces, número 597, nos saltamos esto que es un poquito redundante. Número 597, otra cosa importante que anotar, Reina. Dice, los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce. No se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo,
catecismo lo que quiere hacer es una declaración contundente, ¿verdad?, que ya había hecho el Concilio Vaticano II y que era importantísima. De hecho, ustedes todavía no nacían, ¿verdad? Pero en las misas del famoso Sábado de Gloria, en las mañanas, ¿verdad?, cuando se abría la gloria antes en el sábado en la mañana, les digo, ustedes todavía no nacían. Bueno, no sé si don Rafa, puede ser que sí le haya tocado. ¿Te tocó las misas de Sábado de Gloria en la mañana? A mí me tocó A mí a las también. 10 de la mañana Y se abría la gloria, ¿no? Por eso se llamaba antes Sábado de Gloria. Ahora nada más se dice Sábado Santo, pero era Sábado de Gloria porque como las misas tenían que ser con ayuno de 12 horas, pues ni modo que el sábado en la noche se celebrara la misa con el ayuno de todo el día, ¿verdad? Entonces, por eso se hacían las misas en la mañana. Antes no había misas en las noches. Pero bueno, se reformó eso y por eso es que ya nada más el ayuno es de 1 hora y puede ser la misa a cualquier hora. Bueno, pero yo lo que decía que sí quería decir es, en esa misa del Sábado de Gloria antigüita, ven que hay en la misa del... no es cierto, estoy equivocado. Es en la misa en la celebración del Viernes Santo. Olviden lo que les dije. En la celebración del Viernes Santo, no sé si se acuerdan que hay unas peticiones muy largas. Que el sacerdote hace la introducción, luego a veces hasta se ponen de rodillas, nos ponemos de pie y el sacerdote hace la... En una de esas decía, y por los pérfidos judíos. Así decía antes, los pérfidos judíos. Durante siglos, la Iglesia habló de los judíos de forma genérica, como siendo los pérfidos que mataron a Jesús. Y el catecismo aquí lo que nos quiere aclarar es, no es cierto. Ahí hay un error que hizo la Iglesia, de generalizar que todos eran malditos. Solo unos cuantos fueron los que finalmente mataron a Jesús. Y aún sobre ellos, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que, cuidado. Eso, por desgracia, terminó en el holocausto judío, ¿verdad? Esa afirmación que se hacía de los judíos. Los españoles obligaban a los judíos a que se convirtieran al cristianismo, si no los expulsaban. Terrible, ¿verdad? Eso quedó atrás. Yo creo que ya para ninguno de ustedes pues, ser judíos es ser pérfido, ¿verdad? No, eso espero que haya quedado ya bien claro que no es cierto. Bueno, el último, 598 y ya nos vamos. ¿Quién falta de leer? Por favor. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó a Cristo Redentor, teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grande en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Pues sí, hablábamos de que los judíos eran los pérfidos, pero en realidad todos matamos a Cristo. Todos fuimos los que lo llevaron, los que lo llevamos a la cruz. Porque todos somos pecadores. Entonces, si yo no fuera pecador, entonces Jesús no murió por mí. Y entonces estoy perdido porque no tengo la salvación. Si Jesús no murió por mí más que por ustedes, entonces yo no voy a ser beneficiario ni del perdón de Dios,
ni de la resurrección en el último día. Entonces, sí, todos colaboramos en mandar a Cristo a la cruz. Es cierto que en los evangelios pues, se ve que no son las autoridades judías, algunas, y las autoridades romanas, algunos, los que mandan a crucificar a Jesús. Pero en realidad somos todos. Todos mandamos a Cristo a la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces los que no conocen a Dios por X razón, no van a ser salvados. Yo creo que sí. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos del bautismo, pero obviamente, y sobre todo ahorita lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Jesús bajó a los infiernos. ¿Ok? Bueno. San se acabó. Nos vemos.